El ministerio joven adventista no se desarrolló en el aislamiento. Sería una equivocación trazar su evolución sin ubicarlo en un contexto histórico. Si bien es cierto que podemos descubrir indicaciones y mensajes providenciales acerca de la dirección profética que le ha dado dirección a la Iglesia Adventista en el desarrollo de este ministerio, los principales acontecimientos de la historia, los avances de la tecnología, las presiones de la sociedad, las costumbres actuales, las tendencias, las modas y las filosofías, todo ello ha ejercido influencia sobre nuestra Iglesia para bien o para mal, en su relación con los jóvenes y el ministerio joven. El ministerio joven moderno puede encontrar sus raíces en la escuela dominical. Esta innovación educacional del siglo XVIII tenía como fin original satisfacer las necesidades de los jóvenes que no pertenecían a la Iglesia, no las de los que ya eran miembros de ella. Como resultado de la revolución industrial, muchos de esos jóvenes eran pobres miembros de pandillas, u obreros de fábricas que vivían en la calle. Muchos carecían de educación formal, de instrucción acerca del cristianismo o de afiliación religiosa. En la escuela dominical se les enseñaba a leer. Esos dirigentes religiosos eran pioneros en el reconocimiento del potencial que tenía la juventud para el crecimiento de la Iglesia. Razonaban que, si esos jóvenes podían leer la Biblia, descubrirían el Evangelio en ella y se volverían a Dios en procura de salvación. Los laicos manejaban con éxito estas escuelas a pesar de las críticas y hasta de la oposición del clero y otros miembros de Iglesia, que se burlaban de la idea de trabajar por los muchachos de la calle que no eran miembros de ninguna iglesia. Para apoyar a este creciente movimiento, las diversas denominaciones trabajaron juntas para constituir uniones de escuelas dominicales. Estas alianzas interdenominacionales dieron lugar a la fundación de la Asociación Cristiana de Jóvenes Varones en 1851 y a la Asociación Femenina del mismo signo en 1858. Al crecer la escuela dominical, y al ganar aceptación, el enfoque con el tiempo se trasladó de los jóvenes que no eran miembros de la Iglesia, pero cuyos padres sí lo eran. A pesar de eso, los dirigentes conservaron un fuerte énfasis en la salvación. El programa de la escuela dominical funcionaba sobre la base de un ciclo mensual. Se comenzaba por dar la bienvenida a los jóvenes que se integraban al grupo. A continuación, aprendían los pasajes bíblicos básicos relativos a la salvación, después de lo cual los directores de jóvenes los invitaban a decidirse personalmente a aceptar a Cristo. Finalmente se invitaba a los jóvenes a invitar a otros, y el ciclo se repetía. Los dirigentes de la escuela dominical insistían en combinar la educación con la evangelización. Consideraban valiosos a todos los jóvenes, fueran miembros de iglesia o no. Se les asignaban responsabilidades y se les enseñaba a alcanzar a sus amigos y a otros potenciales miembros del grupo. Este celo por la evangelización fue crucial para el desarrollo de las iglesias de Occidente, y los jóvenes de las escuelas dominicales llegaron a ser verdaderos constructores de iglesias y pioneros en el crecimiento de ellas. Sin embargo, junto con la aceptación y la popularidad, no pasó mucho tiempo antes de que se manifestara un sutil cambio en el ministerio joven. El aumento de los miembros jóvenes trajo la correspondiente presión relativa a satisfacer sus necesidades. Para lograrlo, las iglesias comenzaron a invitar a los jóvenes a asistir una vez por mes a programas vespertinos que recibieron el nombre de liceos. Allí se les proporcionaban materiales devocionales y participaban en el estudio de la Biblia, la mayor parte de las veces por medio de un sermón o de una lectura previamente preparada. Se desaprobaba todo lo que se pareciera a la moderna amistad. Entonces hizo su entrada el Dr. Francis de Clark, un pastor congregacionalista innovador. A comienzos de la década de 1880 introdujo un dramático cambio en la obra en favor de los jóvenes al fundar una sociedad cuyo nombre en inglés podríamos traducir, Sociedad de Emprendimiento Cristiano. Más tarde él observó que una buena cantidad de estos chicos y chicas se convirtieron, y la fundación de la Sociedad para el Emprendimiento Cristiano transformó totalmente la actitud de la Iglesia hacia los jóvenes y la labor en favor de ellos. Previamente los jóvenes eran candidatos potenciales a la salvación, pequeños recipientes que había que llenar.
Entonces se desafió a los jóvenes a responsabilizarse de un servicio mayor en la Iglesia de Cristo. Emprendimiento Cristiano revolucionó el ministerio joven al animarlos a poner su fe en acción. La clave del nuevo plan de Clark para trabajar en favor de los jóvenes consistía en formular una definición del discipulado responsable, junto con un decidido énfasis en el servicio y la actividad misionera. Preparó un manual de organización que limitaba a 80 la cantidad de jóvenes que podían pertenecer a una determinada sociedad. Se suponía que en cada grupo funcionarían 3 comisiones. 1. Una comisión de oración, encargada de preparar programas semanales. 2. Una comisión de buscadores, cuya misión consistía en invitar a nuevos miembros. 3. Una comisión social encargada de hacer planes en cuanto a la recreación. Fue la primera vez que se introdujo un componente social o de amistad al ministerio en favor de los jóvenes. Al verificar que las grandes convenciones de las escuelas dominicales tenían tanto éxito, Clark planificó la realización de convenciones de las sociedades de emprendimiento cristiano. La primera se celebró en 1882. Asistieron 7 sociedades. En 1883 asistieron 56,156 en 1884, y más de 800 en representación de 8 denominaciones se presentaron en 1886. Hacia 1887 había más de 7.000 sociedades de emprendimiento cristiano con más de 500.000 de miembros diseminados por todas las denominaciones representadas. Las iglesias se vieron obligadas a reaccionar ante esta explosión juvenil. Muchos dirigentes eclesiásticos estaban profundamente preocupados de que los jóvenes dejaran la iglesia para unirse permanentemente a esas sociedades. Al aplicar el antiguo adagio que dice, si no los puedes vencer, únete a ellos, las iglesias comenzaron a copiar el modelo de emprendimiento cristiano hasta que se apropiaron de él. Comenzaron los metodistas al fundar la Liga Epworth en 1889. Siguieron los bautistas con la Unión de Jóvenes Bautistas fundada en 1890. Los luteranos fundaron la Liga Luterana, y los presbiterianos iniciaron su unión juvenil en 1890. Al comenzar el siglo XX la mayor parte de las iglesias tenían sus propias versiones del programa de emprendimiento cristiano. Los jóvenes quedaron atrapados en el medio, vacilando entre su lealtad a sus propias denominaciones y la que les parecía debían a Clark y la Sociedad de Emprendimiento Cristiano. Lo que esta sociedad hizo, sin ninguna duda, fue convencer a los jóvenes de que eran importantes. Los educó para que fueran fieles miembros de la Iglesia en medio de una sociedad secularizada que estaba comenzando a burlarse de los que iban a los cultos. También inspiró a muchos jóvenes a dedicarse tiempo completo al ministerio de la Iglesia. Los jóvenes se convirtieron en miembros consagrados, y las mismas iglesias que una vez temieron que los jóvenes se fueran a emprendimiento cristiano, ahora estaban preocupadas de cómo podrían adueñarse de ellas. Pero eso nunca sucedió. Durante los 30 años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, esas sociedades denominacionales se concentraron en la actividad misionera. Los jóvenes participaron y apoyaron en todo el mundo este impulso evangelizador. A menudo este avance misionero se hacía en conjunto con otras denominaciones. Cada dirigente de la Iglesia, para ese entonces, sabía o estaba al tanto del poder que se manifestaba en esos movimientos juveniles. Pero una vez más esos dirigentes comenzaron a conducir a la juventud hacia un temario popular relativo a asuntos domésticos e internacionales. Comenzaron a perder su dirección y su énfasis. Las reuniones juveniles se convirtieron en campos de batalla ideológicos, en los que los liberales y los conservadores competían para ver quién conseguía más seguidores. Ganaron los liberales con su énfasis en los asuntos sociales. Para los jóvenes fue una época de participación sin precedentes en asuntos de naturaleza social. Mucho antes de que sus padres comenzaran a hablar de esos asuntos, los jóvenes tomaron posiciones acerca de la política y el orden mundial, las relaciones interraciales y los asuntos laborales. Mientras esto ocurría en la década de 1930, los dirigentes denominacionales trabajaban para relacionar la obra en favor de la juventud con la educación cristiana. La educación, en muchos casos la entidad más poderosa de las iglesias, ofrecía la promesa de la estabilidad y los recursos, pero esta unión no tuvo pleno éxito.
separó la obra en favor de la juventud de su larga vinculación con la evangelización y el servicio cuando se puso el énfasis en la educación y la amistad. Hoy, cuando hablamos de amistad, pensamos en recreación y actividades sociales. No ocurría eso entonces. La primitiva amistad se basaba en los grupos de amistad de las universidades, que tenían renombre por su dedicación al estudio y su especialización en esa línea. Estos grupos de amistad contribuyeron a cambiar una vez más el ministerio en favor de la juventud. Conozcan su fe reemplazó a la conversión como el objetivo prioritario del ministerio joven. En 1936 se celebró en los Estados Unidos el Concilio Internacional de Educación Religiosa. Acto seguido, más denominaciones fundaron grupos de amistad casi idénticos, tan parecidos en realidad que muchas iglesias de diversas denominaciones se combinaban para el estudio y la preparación de dirigentes. Se produjeron folletos y manuales. Se intentó establecer una relación más íntima entre las sociedades y las iglesias. Se presentó una descripción de las tareas que debía cumplir cada dirigente juvenil, y se introdujo el concepto del concilio de jóvenes. Aunque había diferencias entre las denominaciones, todos los grupos de amistad estaban divididos en las mismas 5 comisiones: fe cristiana, testimonio cristiano, comunión cristiana, extensión cristiana, ciudadanía cristiana. Tratando de sacar provecho de la teoría de la brecha generacional, los manuales comenzaron a poner énfasis en el papel de los dirigentes juveniles. Se instó a los adultos a desempeñar el papel de meros apoyadores, y no de participantes activos. Con la anexión mutua de los ministerios de las diversas denominaciones, se expandieron las tareas conjuntas, y se organizaron enormes reuniones juveniles internacionales e interdenominacionales en el periodo que va desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta comienzos de la década de 1960. Ya en la década de 1950 los grupos de amistad estaban pasando por dificultades. Aparentemente no estaban satisfaciendo las necesidades de los jóvenes. La mayor parte de las denominaciones comenzaron a abogar por ministerios separados para las universidades y las carreras profesionales de los jóvenes, y se dedicaron a crearlos. Los grupos de amistad habían perdido toda su importancia en la década de 1960. Mientras las iglesias predicaban la participación social, los grupos de amistad se separaron de la iglesia y se reunían en salones y en los subsuelos para elaborar programas acerca de la ciudadanía, y para cuestionar toda clase de estructuras y organizaciones. Incluso los grupos de amistad que intentaron orientarse hacia la solución de la injusticia social, pronto reconocieron que sus grupos estaban demasiado institucionalizados y eran limitados. La mentalidad de la juventud experimentó otro drástico cambio. Era una época de protestas. Se ponía en tela de juicio toda autoridad. Se analizaban los valores y las creencias tradicionales, y a menudo se las rechazaba. La estructura y la organización de la obra en favor de la juventud comenzaron a desmoronarse cuando se les restó toda importancia. Las necesidades de los jóvenes ocuparon el primer lugar, y los grupos de amistad cedieron su lugar a las actividades sociales, los entretenimientos y las recreaciones, mientras las iglesias trataban desesperadamente de determinar cuáles eran las necesidades de los jóvenes. Las iglesias se llenaron de pánico y, en su confusión, optaron simplemente por tirar por la borda todo lo que se relacionaba con el ministerio joven. Muchas denominaciones dejaron de publicar materiales para la juventud, manuales y símbolos de adhesión a alguna organización juvenil. Los grandes congresos de jóvenes, tan populares en la década de 1960, sencillamente desaparecieron. Desde ese momento las iglesias han tratado de satisfacer las necesidades de los jóvenes modernos probando una cantidad de métodos. Ahora no existe un plan único y completo como la Sociedad de Emprendimiento Cristiano de Clark. Cada denominación ha tratado de poner en marcha su propio plan relativo al ministerio en favor de la juventud, pero sigue habiendo un bosquejo o consenso general. La mayoría de las denominaciones están de acuerdo en que el ministerio en favor de la juventud debería ser algo más que educación y servicio, y que debería tener por centro al individuo y no al programa. El ministerio joven en las iglesias populares de la actualidad apenas si alcanza la nota mínima para aprobar. Una cantidad de programas piloto,
cursos de entrenamiento de dirigentes y ciertos materiales tratan de satisfacer las necesidades de la juventud, pero los estudios hechos en relación con valogénesis, origen o génesis de los valores, por el Instituto de Investigaciones demuestran que, al carecer de un verdadero objetivo o de un enfoque principal, el éxito de todo esto es dudoso si se lo mide por la espiritualidad, el desarrollo de la fe, la lealtad a la Iglesia y el crecimiento denominacional. Un artículo reciente, publicado en Group Magazine, la revista del grupo, septiembre de 1993, hace una muy buena descripción de la condición actual del ministerio joven en la mayor parte de las iglesias de nuestros días. El ministerio joven en la era moderna no ha sido capaz de lograr un consenso con respecto a un plan general de desarrollo de la fe. Si lo comparamos con el ministerio joven de antes, a las iglesias y a los jóvenes de hoy les cuesta muchísimo describir los propósitos teológicos de los grupos juveniles. A veces la dedicación a Cristo parecería ser algo secundario. Algunos grupos tratan de imitar los métodos que admiran en Jóvenes para Cristo, Vida Joven u otros ministerios que funcionan paralelamente con la Iglesia. Incorporan en sus grupos música contemporánea, mucha recreación y un liderazgo muy acentuado. Otros, en cambio, eligen un énfasis en la disciplina espiritual con un liderazgo muy discreto. Hay otros que ponen énfasis en el servicio, en la actividad misionera o en proyectos para las misiones. Por causa de estas variaciones, el ministerio joven no tiene en la actualidad un patrón único que seguir. Esta es la situación de la obra en favor de los jóvenes en el mundo y en las iglesias de la actualidad. Teniendo en cuenta este trasfondo, la Iglesia Adventista intenta reconstruir su propio ministerio joven. Entonces surgen naturalmente las siguientes preguntas: ¿hasta qué punto hemos sido fieles a los fundamentos bíblicos de nuestro ministerio joven? ¿Hemos sido consecuentes con nuestras raíces históricas de conducción divina en el desarrollo de nuestro ministerio especial, o somos culpables de haber cedido a la presión de la sociedad y las iglesias, y a los cambios de enfoque en cuanto al ministerio joven que observamos en las iglesias populares y en el mundo? ¿Cuál debería ser la norma para la reconstrucción de nuestra obra en favor de la juventud? ¿El pensamiento y las tendencias actuales en cuanto al ministerio joven o la reevaluación de nuestros blancos y objetivos originales? Para contestar estas preguntas debemos volver sobre nuestros pasos y examinar las razones en que se fundan nuestras acciones y nuestro propio desarrollo del ministerio joven en el adventismo.